La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 11:1, y les digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿no? Espectacular la palabra de Dios, cómo nos abre el panorama. Y hoy vamos a hablar y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No sé si alcancemos a tocar y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Listo? Entonces, entremos en materia porque hay harto que aprender. ¿Está conmigo? Tiene sus notas, tiene su Biblia para subrayar, digital, física, así que acompáñeme. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es lo que continuamos en el Padre Nuestro. Bueno, fíjense en una cosa. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, dice esta versión así. Jesús termina su oración y Jesús añade esto y es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, con tilde en la A al final hablando de, también a vosotros vuestro Padre Celestial, el mismo con el que empezamos la oración, Padre nuestro. Mas si no perdonáis, hablando de a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren, yo veo que esto especifica que el deseo del corazón de Jesús es que esta oración tiene que ser una oración repetitiva, no solo una estructura base para la oración que usted hace a diario, sino una oración que usted repite todos los días porque forma dentro de usted lo que Dios quiere formar en nosotros. De hecho, la semana pasada al terminar la reunión compartía con algunas personas y yo les decía lo siguiente. Sí, hoy Cris va a ser mi ejemplo, ¿listo? ¿Quién quiere ser el ejemplo? Cris, todos Cris, ¿no? Cris es el siervo del Señor. Cris, entonces, si Cris se pone una meta y dice, no sé, el otro año me quiero casar, o ¿cierto? Y él se lo repite todos los días, ¿qué pasa con Cristian? Cuando él llegue su quincena o su salario, ¿en qué va a estar pensando? Me tengo que casar, así que ya no me puedo gastar en ciertas cosas, sino que voy a apuntar a mi matrimonio, al evento, a lo que yo estoy repitiéndome todos los días. Y súmele a eso que si aparece su pareja, Ruth, y le dice, nos vamos a casar todos los días, ¿en qué va a estar enfocada la mente de Cristian? Ayúdenme. Cualquier parecido con la realidad, no, es pura coincidencia. Pero a lo que quiero llegar es que Jesús entendió eso y por eso Él nos decía, cuando ustedes oren, oren de esta manera, Padre nuestro. Y lo que yo les expliqué en Padre Nuestro, no, igual hay mucho material más, pero no tenemos tanto tiempo, me encantaría quedarme acá en todo esto, pero ¿cómo entendimos el hágase tu voluntad, tus deseos y los deseos de tu corazón se hagan en nuestra vida, sí o no? Y si tú te repites todos los días constantemente eso, por ejemplo, lo que les decía con estas personas, porque usted y yo tenemos muchas dudas a veces de la provisión, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar? Tengo que pagar, tengo que ser responsable con esto, lo otro. Y nos afana todo esto y yo les expuse cómo la palabra de Dios nos muestra una muestra del maná diario, ¿verdad? Una oración en el desierto, pero también al otro lado nos mostrábamos cómo podíamos encontrar la prosperidad de Proverbios, ¿sí o no? Los graneros llenos, la sabiduría para hacer las cosas de manera productiva, etcétera, etcétera. Y cómo Jesús nos llevó a entender que nosotros teníamos que llegar a esa posición de confianza en Dios, ¿sí o no? Yo puedo tener muchísimas cosas a favor, recursos, herencias y lo que sea, pero tengo que entender de que dependo de quién, de Dios, porque el día de mañana o hoy mismo yo puedo perderlo absolutamente todo. Entonces nuestra dependencia está de Dios. Y si usted todos los días se repite lo mismo y lo repite, cuando llegue el momento de la prueba, que lo mismo le pasó al Señor Jesús en el Getsemaní, ¿lo recuerdan? Y él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo sé que tengo que ir a morir, a ser interrogado, a ser traicionado, a ser olvidado, abandonado por los discípulos, todo lo que él tenía que pasar, pero él dice, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Y esto es precisa y exactamente lo que nos dice la oración. Hágase tu voluntad,
¿Sí o no? Entonces, de la misma manera, cuando Jesús especifica, y me llama mucho la atención porque correspondiente a la oración, Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres, se da cuenta que habla de perdón, luego de prueba y terminando la oración dice, hay un plus y dice, porque si ustedes perdonan a los que los ofenden, ciertamente Dios, ¿qué? Los perdonará a ustedes. Pero también hace una aclaración, si ustedes no perdonan a los que los ofenden, ¿qué dice? Su Padre tampoco los perdonará. Y entonces tenemos que darnos cuenta cómo esto es específico, que el deseo del corazón de Jesús es que esta oración es una oración formativa para todos nosotros. Y Él desea que nosotros vivamos en esta comunidad cristiana que camina y vive el perdón que Dios nos da. ¿Está conmigo? Pero vamos a explorar un poco más de esto. Miren, pienso que es una forma de hacernos partícipes del deseo del corazón de Dios, que caminemos en el perdón. Y la forma en la que usted y yo respondemos al perdón tiene muy grandes consecuencias, ¿sí o no? Por algo Jesús habla en la oración del perdón, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero después añade esto. Entonces yo me doy cuenta que esto es importante, la forma en la que usted y yo respondemos al perdón, y eso trae consecuencias. De hecho, yo pienso que el perdón como tal, esta palabra, es un tema bastante importante para todos nosotros. De hecho, yo creo que en el diario vivir, solamente pensar en el hecho de que alguien nos haga algo malo y el tema de tener que lidiar con el que alguien nos ofendió es difícil, ¿sí o no? Como uno, esta persona me trató así, ahora le respondo igual, o ¿sí o no? Es difícil lidiar con eso. La cosa es que Jesús sabía que esta oración sería algo para repetir a diario y formar a sus discípulos, o sea, nosotros también hacemos parte. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué es tan relevante en el perdón para Jesús, para que Jesús haga énfasis en esta porción de la oración? ¿Por qué él hace énfasis? ¿Qué es lo que es tan relevante para él? Así que vamos a profundizar en 3 puntos principales sobre la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios aborda el tema del perdón. ¿Le parece? ¿Está conmigo? Amén. Así que primero vamos a entrar en el perdón en la historia bíblica. Abra su Biblia en Lucas capítulo 11:4. Dice la palabra de Dios así: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros, o sea, el tema de Señor, perdona mi pecado, está totalmente relacionado con la forma en la que yo perdono a otros. ¿Sí o no? La palabra que utiliza Lucas y también que utilizamos en Mateo para la oración es la palabra amartía, que es la palabra para pecado. Diga conmigo, pecado. Amartía. Hoy vamos a aprender bastantes palabras y sé que le va a ser una bendición para su vida. Pero hay algo que me llama la atención, porque en Mateo 6, capítulo 12, dice, y perdona nuestras deudas. Des en cuenta cómo la versión anterior nos habla de pecados, amartía, pero Mateo nos habla de deudas, ¿se da cuenta? Y es la palabra, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, es la palabra ofileima, que es algo que yo le debo a otra persona. Entonces aquí encontramos 2 palabras, la versión de la oración en Lucas y la versión de la oración en Mateo. Amartía para pecados y ofeilema para la de Mateo, como deudas. Entonces, muy posiblemente, muchos, como de pronto me pasó a mí, yo empecé a leer esto y decía, ¿por qué él utiliza ofilema y por qué el otro utiliza amartía? O sea, aquí, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Para no confundirnos a nosotros, ¿no? Pero vamos a entrar en la palabra de Dios porque esto va a ser fascinante. Perdonar, diga conmigo, perdonar. La palabra perdonar es el resultado de haber otorgado perdón o liberar de las deudas. Y vamos a profundizar en esto. La palabra afiemi o liberar, que quiere decir liberar o dejar que alguien se vaya, ahí está, afiemi, afesis, y ya les voy a mostrar. La palabra afiemi nos habla directamente de liberar,
de dejar que alguien se vaya. Y este verbo está acompañado, relacionado con el sustantivo afesis, que es afesis, liberación o emancipación. ¿Estamos? Sí, es una clase de español de, de años atrás, ¿cierto? Pero esta palabra, según el Diccionario Internacional de Teología y Exégesis del Nuevo Testamento, fíjense cómo soy de juicioso. Bueno, el Nuevo Testamento nos cuenta que esta palabra no fue usada primeramente por Jesús, ni tampoco por los que transcriben, Mateo y Lucas. ¿Sabe usted que esta palabra fue usada primero por Platón, Demóstenes, y es mencionada 5 siglos antes de que llegara Jesús? Esto nos muestra que la palabra, esta palabra afiemi, esta palabra ya tenía historia y era usada en contextos financieros. ¿Estamos de acuerdo? Contextos financieros. ¿Cuál palabra? Perdonar, liberar, afiemi, para que lo tengamos muy en cuenta. Me llama la atención porque puede ser que cuando Mateo la use, Mateo también la está usando para decir dejar libre a una persona, dejar que esa persona que afiemi se vaya. Jesús afiemi a la multitud, por ejemplo, ¿sí o no? Cuando él estaba predicando y ya era el momento de irse, Mateo la utiliza muchas veces a Jesús afiemi a la multitud. También podemos encontrarlo en un sentido muy general, pero el uso cotidiano y la referencia que vamos a encontrar tenía que ver con lo financiero. Ahora, quiero comentarles a todos ustedes, y esto tiene que ver mucho con todos nosotros, aunque muchas veces lo ignoramos. La Torá, ¿alguien sabe qué es la Torá? La ley, ¿cierto? Ahora, la Torá fue traducida del hebreo al griego por judíos que hablaban griego unos siglos antes de que llegara el Señor Jesús. Y a esa versión, ¿alguien sabe? Por un dulce en la cafetería, a esa versión se le conoce como Septuaginta, también conocida como la LXX, que es se presenta con el número 70. ¿Sí? Miren, yo les digo, tomen nota. Y esto se llama así por la tradición que 72 sabios judíos, 6 de cada una de las 12 tribus, realizan esta traducción del hebreo al griego en apenas 72 días en Alejandría. ¿Qué pasa? Esa es la traducción más antigua de las escrituras hebreas al griego koiné, que se usaba en el primer siglo. ¿Estamos? ¿Qué pasa y por qué es tan importante? Es muy importante para lo que estamos estudiando porque la versión que los autores del Nuevo Testamento, como Lucas, ellos citan a esta traducción constantemente. Por eso es tan importante tener en cuenta esta traducción. Mire, en esta traducción el sustantivo de liberación, ¿cierto?, afesis, de liberación o perdón, aparece ¿en dónde estoy hablando? En la traducción. ¿Cómo se llama la traducción? Septuaginta, ¿sí o no? En esa traducción ya traducida del hebreo al griego, en griego, ¿no? Aparece 50 veces el sustantivo de liberación o perdón, afesis. Yo quiero preguntarles si a alguno de ustedes de pronto le pega la marrana y se acuerda o puede deducir dónde aparecía más de 50 veces el sustantivo afesis, liberación, emancipación. ¿En dónde creen ustedes? Díganme, ayúdenme. Eventualmente en la Torá, porque la Septuaginta es la traducción de la Torá. Pero tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. ¿En dónde aparece más de 50 veces la palabra afesis, liberación? ¿Dónde creen ustedes? Ok, sigan, dicen Mateo. No, estamos solo en Génesis. Pero fíjense que aparece más de 50 veces en Levítico. En algo que quizás muchos conocemos, que es el jubileo, liberación. Es en una traducción, en la tradición judía, cada 7 años, un año era de liberación, afiemim. Pero cada ciclo de 7 años, 49, había un año de jubileo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Todos están como, que la suma de cuán de what? Aquí en Levítico la palabra de Dios nos muestra cómo Dios lleva al pueblo a decirles, cada 7 años va a haber un año de liberación, pero cada ciclo de 7 años va a haber un año que se va a llamar el año del jubileo. El jubileo era el año de la liberación y este año se cancelaban todas las deudas. Los voy a poner a soñar. Imagínense esto. Era el año de dejar en libertad, libres de deudas, de esclavitud, libre de absolutamente todo. Entonces al pueblo de Israel se le entregan los diferentes lugares donde ellos iban a vivir, las 12 tribus, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Las 10 tribus y los 2 hijos de José. Bueno, esa es historia bíblica, pero se le otorga al pueblo y al pueblo se le dice, en la ley, Dios les dice a todos ustedes que cada uno va a tener su lugar. Usted va a tener su casa, va a poder sembrar, ¿sí o no? Súper chévere. No obstante, sabemos que no siempre todo es una utopía. Y había momentos difíciles en donde, por ejemplo, yo me quedaba sin dinero y tendría para esa época que entregar a mi hija para que trabajara para Cristian como esclava para pagar la deuda. ¿Me hago entender? Yo tenía que vender mi tierra por algo que pasó, una enfermedad, no tuvimos cómo cubrirla, entonces tuve que vender mi tierra. Pero llegaba el año él y Dios le dice, listo, tu hermano tuvo una mala época, este año ¿qué vas a hacer? Le vas a devolver la tierra. Y la deuda que tu hermano tenía va a quedar totalmente saldada. La pregunta es, ¿será que el pueblo de Israel lo ejerció? Yo creería que sí, no en su totalidad, pero muy seguramente lo hacían. Yo solamente soñaba y decía, wow, qué increíble que tuviéramos un presidente así. Bueno, en fin, sigamos. Y quiero que nos demos cuenta que este es el trasfondo de la palabra perdón, de dónde viene el perdón. Y cómo esto nos conecta directamente con las enseñanzas de Jesús. Entonces, esta palabra a través de los años va madurando, va creciendo, abre como un ramaje y aparece la palabra deuda en griego, que vendría siendo una obligación, algo de lo cual no soy libre y estoy sujeto al pago de esa deuda. ¿Estamos de acuerdo? Deuda. Y es increíble, pero los idiomas, quiero contarles que los idiomas suelen desarrollarse a través de las vivencias de los pueblos hablantes, ¿sí o no? Eso nos ha pasado a nosotros. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en las zonas donde hay mucha nieve, nosotros solemos decirle a los copitos blancos que se acumulan en el piso y son blancos, ¿son qué? Nieve, la nieve. ¿Alguno conoce la nieve? Yo la conocí, es terriblemente frío, la nieve. Pero me llama mucho la atención que los pueblos que habitan la mayoría de los días de su calendario hay mucha nieve, son gente que no suelen nombrar la nieve por un solo nombre, o sea, nieve, sino que tienen muchos más derivados para nombrar la nieve. De la misma manera, les doy un ejemplo, las culturas, algunas que quedan, que todavía son cazadores, ellos nombran tanto sus aparatos, no como mi arma de caza para cazar, me hago entender, no para cazarse, sino para caza de cazar animales, ¿sí? Para cazar sus presas, ellos han crecido en su idioma y no solo nombran la presa y el cazador, sino que tienen diferentes maneras de nombrarlo. Creo yo que de la misma manera vemos cómo el lenguaje creció para dar un mejor entendimiento a lo que nosotros hacemos. ¿Me hago entender? Seguramente usted más adelante llegará y empezará a pensar y se dará cuenta cómo antes se decía, por ejemplo, le digo, Cris, vamos a comer ahorita algo bien dañino. Pollo, no, el pollo no es dañino. Bueno, vamos a comer pollo. Y uno normalmente le diría a Cris, oiga, rico, ¿no? Listo, está perfecto. Pero el idioma se ha extendido a, epa, ¿no? ¿Sí o no? Y así muchas cosas. ¿Cuál problema veo yo y noté en la actualidad? Es increíble que no pasa lo mismo en un ámbito muy importante entre los seres humanos. Cómo el idioma crece y aprende de expresiones en nuestros lenguajes para dar una mayor expresión a lo que vivimos a diario, pero hay algo que nosotros no hemos crecido, y por lo menos en el español,
y en específico no hemos crecido en las palabras para hablar del daño que nos hacemos unos a otros. Hay muy pocas palabras. Por eso mismo quiero hacer 3 puntos importantes para que ustedes puedan aprenderlo. Esto lo van a encontrar en la Biblia. Primero, diga conmigo pecado. La palabra pecado es no cumplir el objetivo, no lograr lo propuesto, fallar o fracasar. Es una falta moral. Eso es lo que es pecado, lo que encontramos en la palabra de Dios. Yo sé que si yo les digo, mis hermanos, ustedes han fallado, yo sé que muchos fallamos al objetivo, no suena tan fuerte como yo le digo, usted es una persona que ha pecado, ¿sí o no? Porque fallar al objetivo es como más suavecito. Pero no, mi hermano, en realidad cuando usted busca y profundiza se da cuenta que es exactamente lo mismo, pero des en cuenta cómo nosotros no hemos crecido en la expresión de conocer el daño que nos hacemos unos a otros. ¿Me hago entender? Decimos como pecado, ay, sí, te fallé. No, de pronto te lastimé. ¿Sí o no? Está la palabra transgresión, que es la palabra pesha en hebreo, que literalmente es traicionar, una falta de fidelidad hacia alguien. Un ejemplo claro sería, tienes un acuerdo con alguien y luego lo rompes la confianza. Traición, eso es lo que es la transgresión. Y luego aparece la palabra iniquidad, es muy mencionada en la palabra de Dios, ¿sí o no? Y la palabra iniquidad en sí no es una palabra, sino es el resultado de una metáfora en hebreo que significa algo que está torcido o doblado. ¿Está conmigo? Ya después profundizaremos porque yo sé que estamos pensando nuestras iniquidades y lo torcido de nosotros. Ya más adelante. Diga conmigo deuda. Al pasar los años nos damos cuenta que ellos empiezan a utilizar en su lenguaje lo que es la deuda. Y la deuda habla de hacerle daño a alguien, no solamente lo financiero. Entonces, ¿cómo entendemos el daño que le generamos a otra persona? Miren, quiero contarles, y estoy seguro que algunos saben que los seres humanos somos creados para ser a la imagen de Dios, ¿no? Recuerden, representantes, ¿sí o no? Que tu nombre sea conocido como santo a través de ¿quiénes? Nosotros, sus representantes. Entonces, la idea de que si usted daña a alguien, está al mismo tiempo dañando ¿a quién? A Dios, porque yo soy la imagen de Dios, el representante de Dios. Si lastimo a alguien o daño a alguien, ahora estoy en deuda ¿con quién? Con Dios, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que arreglar las cosas, reparar la relación con esa persona y también la relación ¿con quién? Con Dios. La pregunta sería, ¿cómo lo hicieron? La respuesta era fácil, la encontramos en la Torá. Oraciones de confesión, sacrificio en el templo, es como expresar que nos rendimos ante Dios. Y fíjense cómo eso es tan necesario también para nosotros liberarnos y liberar a otros. Está muy unido a lo que el Señor pidió en el libro de Levítico el año del jubileo, liberar, mostrándonos la necesidad de que no solo nosotros necesitamos estar libres, sino que también ¿qué tenemos que hacer? Liberar a otros. Entonces, el jubileo y el año de la liberación era un recordatorio de cómo Dios liberó al pueblo de Egipto, a su pueblo de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Les recordaba, yo los saqué de Egipto, eran esclavos, el faraón los persiguió, pero yo abrí el mar en dos, ustedes cruzaron en seco y yo cerré el mar y los protegí, ¿sí o no? Puse mi nube entre ustedes y el ejército, o sea, y Dios a través del jubileo les muestra. La pregunta es, Luis, ¿tiene el éxodo, tiene algo que ver con el perdón? Pareciera que tiene más que ver con liberación, ¿sí o no? No con perdón, pero vamos a la palabra. Yo quiero que miren esto. El pueblo de Israel es libre ¿de dónde? Egipto. ¿Está conmigo? Después de esto cruzan el mar y ¿a dónde se dirigen? A la montaña. Se establece una relación ¿de qué? Pacto. Hay un pacto que se establece en la montaña. Síganme con la historia. Dios les dice lo siguiente: los llevaré a la tierra, los bendeciré, pero hay algo importante. Él dice, yo los llevo a la tierra donde fluye leche y miel, yo los voy a bendecir, pero
si son obedientes, podrán recibir las bendiciones de mi pacto. Y yo quiero hacer un énfasis en este momento corto de cómo Dios quiere darnos un poco del Edén en la tierra, ¿sí o no? Cómo Dios le dice al pueblo de Israel: quiero otra vez darles lo que siempre les he ofrecido, pero ustedes han rechazado, que sean bendecidos, prosperados, etcétera, etcétera. Ya lo van a entender. Después de esto, volvamos, Dios les dice: podrán ser mis representantes frente a ¿quién? Todo el mundo, pero sí obedecen el pacto. ¿Estamos de acuerdo? Literalmente eso es lo que pasa en la montaña con la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pasa. Pero hay un gran pero. Diga conmigo, pero. Siempre hay un pero. Dice Levítico 26 y Deuteronomio 28. Si desobedecen al pacto, ¿reciben qué? Lo opuesto. ¿Sí o no? Dios dice: listo, yo los llevo a la tierra, yo los voy a bendecir, les va a ir muy bien, etcétera, etcétera. Pero si desobedecen, tengo que darles lo contrario. ¿Es un Dios justo o no? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Podrías tener escasez si no cumples, o puedes vivir en mucha abundancia si cumples. Puedes estar enfermo si no cumples, o puedes vivir con sanidad si cumples, ¿sí o no? Básicamente es el pacto. Tendrás una vida corta si no cumples, tendrás una larga vida y muchos años si cumples. Serán esclavos si no cumplen, serán libres si cumplen. Y lo increíble es que Moisés entrega todo esto al pueblo, y finalizando los libros de la Torá, usted se va a dar cuenta que Moisés dice: rayos, este pueblo va a fallar, literalmente. Mi pregunta es: ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Falló al pacto, una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, toda la historia bíblica nos lleva al exilio con Babilonia, ¿sí o no? Después de los reyes pasa todo esto, llega el gobierno de Babilonia, y para esa época ellos están pagando las consecuencias que ellos mismos causaron al fallar al pacto. ¿Estamos de acuerdo? Son desterrados, ya no hay abundancia, son esclavos. Díganme si no, Dios le dijo: si ustedes son obedientes, pero si ustedes desobedecen al pacto, pues inevitablemente. Ellos desobedecieron y acumularon esas fallas y están pagando en el exilio de Babilonia. La deuda es tan grande y ellos la están pagando. Algunos intentan reconstruir la ciudad, ¿no? Vemos algunos que salen en las historias bíblicas y resaltan: y vamos a volver a construir el templo. Pero una pregunta, mis hermanos: ¿qué vuelve y pasa? Vuelve a ser destruido, desterrado, acabado, ¿no? El templo, pero la deuda es tan grande que no sirve absolutamente de nada reconstruir el templo. Y en ese mismo momento de pagar esa gran deuda, ¿quién llega, mis hermanos? Jesús, el Señor Jesús. Jesús vive en un Israel, en una deuda que necesita liberación, ¿sí o no? Un pago por esa deuda. Y mis hermanos, esta historia está en la mente de todos los judíos del primer siglo como Jesús. Hay una gran deuda. Y el hecho de que un profeta para ellos como Jesús trae la noticia de perdón de pecados y liberación, eso trae esperanza, ¿sí o no? Jesús empieza a hablar de eso y la gente como: uy, por fin llegó la liberación, tenemos una deuda con Dios. De hecho, quiero mencionarles porque quiero hacer algo muy relevante y voy a leerlo yo rápidamente. Miqueas capítulo 6, para que usted lo subraye y después lo lee del 1 al 16. Quiero que pongan mucha atención a lo que está pasando. Escuchen lo que dice el Señor: levántate y presenta tu caso contra mí, que se convoque a las montañas y las colinas para que sean testigos de tus quejas. ¿Le está hablando a quién? Al pueblo desterrado de Israel. ¿Listo? Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presenta sus cargos contra Israel. Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo? Recuerda tu viaje de la arboleda de acacias a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¿O qué podemos presentar al Señor?
¿Debemos traerles ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Miren esto, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Tengan eso muy en cuenta. Si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan. El Señor los envía. Atención al detalle. ¿Qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? ¿Cómo podré tolerar tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Por lo tanto, yo te heriré. Te dejaré en la ruina a causa de todos tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho. Las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán. Aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedarás con nada. Guardarás un poco, pero se lo daré a tus conquistadores. Sembrarás, pero no cosecharás. Pensarás en tus aceitunas, pero no obtendrás aceite suficiente para ungirte. Pisarás las uvas, pero no conseguirás sacarle jugo para hacer vino. Tú respetas solo las leyes del malvado rey Omri. Sigues solo el ejemplo del perverso rey Acab. Por lo tanto, haré de ti un ejemplo llevándote a la ruina. Serás tratado con desprecio y ridiculizado por todos los que te vean. Tremendo. Ahí le está diciendo al pueblo de Israel, por la paga de todo el mal que hiciste, tienes una gran deuda y la estás empezando a pagar. ¿Sí o no? Pero yo les dije, pongan atención al detalle de lo que hablamos. Habla de las cosas que Dios permitió, o sea, otros conquistadores. Persia, Asiria, Babilonia, Egipto, Roma, Grecia. ¿Sí o no? Dios, ¿qué hace Dios? Lo permite. Porque ellos acumularon una gran deuda. Pero me llamó mucho la atención que cuando usted está viendo esto, usted se da cuenta que ellos dicen, ay, ellos fallaron contra Dios. ¿Estamos de acuerdo? Fallaron al pacto. Pero en lo que mencionamos, no solo habla del trato malo de ellos con Dios, también habla del trato malo unos con otros. Balanzas adulteradas. ¿Se dieron cuenta? Dios no solo estaba en contra de la mala relación con él, sino entre ellos mismos. Tremendo, ¿sí o no? Fíjense que parte del castigo que Dios está hablando aquí a través del profeta es ver sometido bajo el poder del enemigo, ¿sí o no? El pago de la deuda tiene que ver con ¿qué? Voy a ser sometido por otro enemigo. Egipto, Babilonia, Sirio, Roma. Entonces nosotros nos damos cuenta que para el primer siglo, cuando está el Señor Jesús, ellos se sentían que están pagando por sus pecados, ¿sí o no? Estamos bajo Roma y estamos pagando por la culpa de estar mal con Dios, pero también ¿por qué? Porque nos tratamos mal unos a otros. Entonces, pero no se queda ahí, porque parece desesperanzador, ¿sí o no? Pase la siguiente hoja, Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 20. Hace una corta pero fascinante oración el profeta. ¿Dónde hay otro Dios como tú? Que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros y aplastarás nuestros pecados bajo. Atención a eso, aplastarás los pecados bajo y arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob. La oración de Miqueas es una imagen de lo que estaba por venir con Jesús, amén.
Entonces, el propósito legal del pacto es amar a Dios y la forma de amar a Dios es amándonos unos a otros. Tremendo, ¿sí o no? Esa es la forma correcta de cumplir con ese pacto. Pero pensemos en la implicación de la oración de Jesús. Volvamos al principio. Sus palabras después de esta oración es no solo el perdón de pecados con Dios, sino la importancia del perdón entre quienes. Nosotros. Muchas veces nosotros solemos pensar que el perdón solamente es con Dios y estuvo. De hecho, creo que la imagen que yo por mucho tiempo tuve es que Dios es perfecto, ¿estamos de acuerdo? Dios es santo, claro que sí. Y eso es una verdad absoluta, pero Luis y la forma de vivir de Luis es tan desagradable que Dios no me puede tolerar. Entonces, si Dios a mí me perdona, yo puedo decir que ya está todo bien y no hay ningún problema, ¿sí o no? Diríamos. Pero cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios está ofendido por la forma en la que yo me relaciono con las otras personas. Tremendo, ¿sí o no? Y no restauró, y si yo no restauro la relación con otras personas, Dios sigue ofendido conmigo. Amén. Ahora, número 2, diga conmigo Jesús y su vida y enseñanza. Rayos. Mire, el rol del perdón en el anuncio de Jesús y cómo él empieza a hablar de la llegada al reino de los cielos. Entonces, en Lucas capítulo 4, él está en Nazaret y después de la tentación, ¿se acuerda quién lo llevó a la tentación? El bautismo, él viene como paloma, no es una paloma, aclaro específicamente, no es una paloma, desciende como paloma figurativamente. Después de eso el mismo espíritu lo lleva ¿a dónde? Al desierto a ser tentado, y después de esto de la tentación, él va a una sinagoga, abre el rollo, lee el rollo de Isaías y lee esto, Lucas 4, 17, 19, y el Señor Jesús empieza a leer esto. Le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán ¿qué? Liberados. ¿Está hablando de qué? Del año de la liberación, ¿se acuerdan? Miren esto. Que los ciegos verán, acuérdese, la falta al pacto me hace ciego, pero cuando estoy bien con el pacto con Dios yo puedo ver. Jesús está diciendo, yo he llegado, el Espíritu está sobre mí para traer liberación, que los oprimidos serán puestos en ¿qué? Afiemi, otra vez libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jubileo. Fascinante, ¿sí o no? Desen cuenta, todo esto está pasando en la mente de nuestro Señor Jesucristo, pero está pasando en el momento que lee el rollo. Entonces, Jesús anuncia ¿qué? Jubileo, la llegada del reino de Dios, la libertad a su pueblo. Con toda esta idea que yo le comenté antes, ¿listo? Tienen la idea en sus mentes, ¿no? Toda la historia que venimos recapitulando. Todo lo que aprendimos antes, que ellos se vieran bajo el poder de Roma y que un profeta, Jesús, anunciara una gran liberación, era lo que la gente estaba esperando por generaciones, ¿o no? Tenemos una enorme deuda, pero estamos anhelando que llegue ¿qué? El jubileo, porque por nosotros mismos la deuda es muy grande y no la hemos podido pagar. Pero ahora viene un profeta y dice que se acerca el jubileo está llegando, ¿sí o no? O sea que la liberación, el pago de todo el mal que hicimos a Dios, pero que hicimos con nuestros hermanos israelitas, va a ser por fin pagado. Eso les generaba esperanza. Entonces, anunciar el perdón de los pecados hace el Señor Jesús. Miren esto, él ve a un paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y ¿qué? Anda. Esa sanidad es una liberación del pacto, es la señal de que Dios ya no los castigará por haber fallado al pacto, sino que ahora ellos están siendo liberados de esa enorme deuda. Tremendo, ¿sí o no?
Entonces, veámoslo de esta manera. Para un israelita, ser paralítico, leproso, ciego, el flujo incesable de sangre de aquella mujer, ¿sí o no? Todo esto era vivir bajo la maldición por el pago del fallar al pacto de Dios. Porque según el pacto no hay sanidad. ¿Qué hay? Por haber fallado hay enfermedad. Entonces ellos empiezan a ser sanos. Ellos dicen, wow, llegó el jubileo. Este hombre, yo no caminaba, ahora estoy caminando, ahora puedo ver, ya no hay más flujo de sangre, ahora soy libre de la deuda que tenía con Dios a través de Cristo. Entonces, cuando Jesús anuncia esto, muestra la liberación del pacto. Miren esto, Lucas capítulo 13 nos cuenta que una mujer encorvada, ¿sí? Algunos la recordarán. Y Jesús dice lo siguiente, quiero que recuerden si pueden la historia, después lo leen en casa. Mujer, has quedado libre de tu enfermedad, afiemi de tu enfermedad. Pero más adelante pasa algo increíble y es que comparte con una persona sobre lo que estaba pasando y le dice que ella es una hija de Abraham y que había sido atada por Satán, el opositor, y lo que él hizo fue liberarla en el Sabbat, el día número 7. Entonces, el séptimo día, que va de la mano de perdón, la restauración de Israel, todas se conectan con el relato bíblico del jubileo, ¿o no? Exactamente, esto es increíble. Usted dice, o no se pensará, bueno, sí, se conecta todo. Bueno, lea ahora toda la Biblia para poder conectar eso. Es harto trabajo. Entonces, que Jesús no solo anunciara, sino que mostrara en la comunidad que él anunciaba la llegada del reino de Dios. Entonces, claro, se empezaba a ver cómo personas empezaban a vivir ya no bajo el gobierno de esta tierra, sino bajo el gobierno de los cielos, perdón de pecados, liberación, afiemi. Entonces, todo se había acumulado, ¿estamos de acuerdo? Retomemos. Todos los pecados se acumularon, no solo contra Dios, sino unos contra otros. Y ahora llega Jesús a liberarnos de nuestras propias consecuencias. Esto muestra que el resultado de tanta maldad es directamente nuestro comportamiento de ¿quién? Unos con otros. Y cuando Dios nos libera, ¿qué debería pasar, mis hermanos? Nosotros deberíamos liberar a las otras personas. Ese es el llamado de Jesús. Entonces, hay dos tipos que se mencionan de hecho en el estudio de la palabra: pecados por omisión o pecados por comisión. Pecados que nos hablan de cosas sencillas como lo que hice para ofender o dañar a otro, o lo que debería haber hecho para no dañar a otra persona. Y todo eso es la suma y como resultado es un desastre creado ¿por quiénes? Diga conmigo, por mi culpa. ¿Por mi culpa? Sí, por nuestra culpa. Y mis hermanos, si mi nueva identidad es el perdón de Jesús, si mi nueva naturaleza es la naturaleza del Señor Jesús y la forma en la que yo veo que esto inicia en mí es actuando en perdón y caminando en el perdón que Jesús nos mostró. Si usted y yo no actuamos de esta manera, vamos a entender que verdaderamente no hemos entendido el verdadero perdón de Dios a nuestras vidas. ¿Estamos? Entonces, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esto tiene que moldearnos para entender que alguien nos va a ofender. Usted se levanta en la mañana a trabajar y usted tiene que, al entender la palabra de Dios y repetírsela constantemente, esto lo forma para entender que usted se va a levantar en la mañana y la gente va a buscar la forma inconsciente o conscientemente de ofenderlo. Pero usted tiene que vivir constantemente en afiemi, dejándolos ir. No que le resbale, es muy diferente, sino caminando en el perdón. Amén. Ahora cerramos con esto. Diga conmigo la vida práctica del perdón de Jesús. Y es un perdón totalmente radical. Mateo 18, 15 y 17 dice de la siguiente manera. Y vamos a profundizar en esto. Estas son palabras también de Jesús, ¿no? Porque no, es que eso fue Pablo. No, es Jesús. Si un creyente peca contra ti, ¿se acuerdan de la palabra pecado? ¿Deuda? ¿Sí o no? Estamos en el mismo vocabulario. Si un creyente, ¿qué hace? Peca contra mí, háblale en privado y hazles ver su falla.
a mí me... No. Si te escucha y confiesa el pecado, ¿qué dice? Has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Tremendo, ¿sí o no? Eso suena bien tajante. Bueno, vamos a trabajar. Mire, empieza diciendo, si alguien afecta contra ti, ¿sí o no? Si alguien atenta contra ti, ¿qué dice el Señor Jesús que tenemos que hacer? Mírenme acá, mírenme acá. Tenemos que hablar con Él, con la persona que nos afectó. Quiero que tengan muy claro esto. No lo estoy diciendo yo. Miren a sus Biblias, miren a las pantallas. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Y esto normalmente no se hace porque es horrible, ¿no? ¿O no? Y aquí nos vamos a poner, es bien difícil. Nosotros solemos decirnos que somos fronteros y yo afronto todo lo que me venga y a mí no me... Pero cuando pasa esto yo veo que no somos tan fronteros. Yo tengo un problema con el profe Mario y la Biblia me dice, ve y habla con él y uno sabe, pero es que tengo que ir a decirle, profe, pero es que lo que hizo estuvo mal. No, es bien incómodo, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Es horrible, pero aparte de que uno se siente horrible, también es un punto de vulnerabilidad muy especial en el que Jesús nos invita a hacer. Estoy vulnerable porque me sentí lastimado y te abro mi corazón de cómo me estoy sintiendo. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Ya miramos qué dice la Biblia. Y normalmente no se hace porque sí es difícil. Pero hay algo que yo quiero resaltar en esta mañana, mis hermanos, con mucho amor. Jesús no dice que hablemos con un tercero. Lo que solemos hacer, ¿no? Si tengo un problema con el profe Mario, no, Cris, imagínese que el profe Mario me dijo tal cosa. Pregunto, ¿dice el Señor Jesús en la palabra que hagamos eso? No, pero es mi mejor amigo, igual. No lo hagas, la Biblia no nos está diciendo. Creo yo que quizás la razón por la que nosotros involucramos a un tercero es porque quizás nosotros estamos equivocados y lo que necesitamos es respaldo. Sigamos. Dice la palabra, si esto no funciona, Jesús dice que cita la sabiduría de la Torá y dice, llama 2 o 3 testigos, ¿no? En este caso, quiero aclarar que Jesús no nos está diciendo busquen aliados. No buscamos aliados, porque no buscamos tener la razón. Lo que Jesús nos está diciendo con, listo, no te escuchó la primera vez cuando estaban a solas, llama a 2, 3 testigos, no dice aliados, dice ¿qué? Testigos. Es literalmente hablar con un círculo más grande, lo que Jesús nos llama. Y continuando con lo que nos dice Jesús, me llama la atención porque es la primera vez en donde en la Biblia se va a mencionar que Jesús dice y habla de una forma de excomulgar a una persona de una comunidad cristiana. Tremendo, ¿no? De alguien, de sacarlo de la iglesia. Suena brusco, pero esto nos lleva a eso. Pero esto es importante porque yo veo que Jesús desea que la comunidad que lo sigue a Él practiquen el perdón radical, ¿o no? Ahora, es increíble porque creo que esto muchas veces se ha tomado este texto para tratar y decir la manera en la que la iglesia trata con los conflictos es como dice la palabra, ¿sí o no? Pero yo creo que ustedes se den cuenta que literalmente esto nos está hablando a quiénes. No dice si en general, sino habla de quién, de cada uno de nosotros. Así que si tú tienes un conflicto con alguien, ¿qué tienes que hacer? Ir a hablar con esa persona del conflicto. Vamos a seguir desarrollándolo. Entonces, profundicemos un poco. ¿Qué es y qué no es el perdón?
Después de esto que Jesús nos dice claramente de lo que pasa con la manera en la que tenemos que trabajar las relaciones con las personas cuando hay afectaciones, dice en Mateo 18, versículo 21, ahí adelante, dice que luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Entonces Jesús termina a hablar de que si tu hermano te ofende, ve y habla con él, ¿sí o no? Y luego des en cuenta, ¿no les parece que Pedro está buscando un vacío legal? Miren, está diciendo, bueno, listo, yo ya hablé con él, ya llevé testigos porque nada, y entonces, ¿cuántas veces? Porque yo ya hablé con él 1, 2 y 7 veces, Jesús. ¿Cuántas veces entonces tengo que perdonar a esa persona? ¿Sí o no? Está buscando un vacío legal. Pero si alguien te ofende y hablas lo que pasó con la persona, que es lo que Jesús nos dice, ¿no? Retomemos. Entonces, la persona te ofende. Dice que nosotros tenemos que ir a hablar con esa persona. Entonces, Cris me ofendió, yo voy y hablo con Cris. Y si todo sale bien como nos dice la palabra de Dios, si todo sale como debería salir, esta persona, Cris en este caso, debería decirme, ¿sabes qué? Perdóname, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? Eso no pasa. No, bueno, perdón, qué pena, no lo vuelvo a hacer. No, es, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? Increíble. Lo difícil, pienso yo, que es saber qué debía hacer la persona para arreglar el daño que me hizo. Díganme si no hay que ser muy sabio para decir, o sea, hagámoslo sencillo. Yo ofendo a Cris hablando con Ruth y diciéndole, no, es que Cris, hablando mal de Cris. Cris me llama a solas, me dice, Luis, tú hablaste mal de mí. Y yo, uy, sí, tienes razón, perdóname. Es como utópicamente deberían suceder las cosas, ¿no? Perdóname, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? ¿Qué diríamos? Ve, habla con Ruth y corrige lo que hablaste mal de mí. Ahí, ¡ching! Se arreglaron todas las cosas. Es como debería funcionar. Pero hay que ser muy sabio porque este es un caso hipotético fácil de solucionar. Porque hay que pensar muy bien qué debería hacer la otra persona para arreglar lo que hizo o no. Es muy complicado, ¿me hago entender? Creo que se necesitan personas sabias a nuestro alrededor para que las implicaciones que le demos a la persona que nos afectó sean correctas. Pero surge la pregunta de quién, Pedrito. ¿Y qué pasa si yo ya hablé y esta persona sigue y otra vez, Jesús? ¿7 veces? No. Y Mateo 18, 22 dice, no 7, sino 70 veces 7, 49, 77. Hay muchas traducciones, muchas discusiones, pero Jesús responde con algo popular, 70 veces 7. Y es que Jesús toma la referencia de la Mec, pero le da la vuelta total a lo que está pasando. Para ponerlo rápidamente en contexto, Caín mata a su hermano Abel, Dios le da una marca porque le dice, yo creo que me van a matar, ¿sí o no? Errante por todo lado donde iba, nacen las primeras ciudades de sangre y de los descendientes de Caín aparece un tal Lamec. Él tiene un problema con un joven en la ciudad y le dice a sus esposas, yo soy un berraco y si Dios dijo que si alguien mataba a Caín, a mi antecesor, entonces a mí me va a tener que matar 70 veces 7. Si a él lo protegen 7 veces, a mí me van a tener que matar 70 veces 7 y yo puedo matar al que yo quiera. O sea, en cortas y explicativas palabras, porque sé que muchos, ¿es 49? Son 77 nomás, pastor, porque voy en 76 con mi esposo. ¿Sí? No. Lo que literalmente Jesús está diciendo, Lamec dijo, como Dios le perdonó lo que hizo a Caín, entonces yo tengo derecho a matar al que yo quiera. Es lo que está diciendo, en cortas palabras. Y Jesús toma esto, en Génesis 4:24, si alguno quiere leerlo, y Lamec dice, tengo derecho a matar. Y Jesús usa una parábola para poder ejemplificar esto. Y voy a reducirla rápidamente por tiempo. Mateo 18 del 23 al 35. Y nos dice que el reino de los cielos es un rey que decide poner las cuentas a sus siervos, ¿sí? Decide llamar a cuentas para tener todo al día.
gente que le había prestado dinero. La parábola nos cuenta rápidamente que en ese proceso llegó uno de sus deudores que debía muchísimo dinero. Pongámosle un valor en colombiano 2026. Muchísimo dinero. No, pongamos 35.000 millones. Eso es harto, ¿no? Es que si usted hace el paralelo a la época de las ganancias, era bastante. Y dice que este deudor frente al rey empieza, perdóneme, yo sé, mire, perdóneme, me ha pasado esto, lo otro. Y el rey termina diciéndole, bueno, ¿sabe qué? Está bien, lo perdono, deje así, no ha pasado, yo le perdono lo que usted me debe, etc. Y cuenta la parábola que después de que el hombre sale de la presencia del rey, ve a uno que le debía poquito, o sea, le debía como 200.000 pesos de la codensa, de 600.000 pesos. Y va y le dice, oiga, págueme mis 200.000 pesos, hermano. Y entonces el otro, no, mire, tenga compasión de mí, perdóneme, es que está difícil la cosa, sí, y aparte el gobierno, bueno, no nos vamos a meter por allá, está difícil la cosa, y entonces este hombre le dice, ¿sabe qué? No, miren, este man me debe 200.000 pesos y no lo ha pagado, métalo a la cárcel, que pague por lo que me ha hecho. Cuentan algunos que vieron la historia, ahí no sé, estoy tratando de parafrasear la parábola, ¿no? Que le contaron al rey, oiga, mire, ¿se acuerda con el que usted tuvo misericordia de toda esa plata que le debía? Pues cuando él salió fue y se la cobró a otro y ahora metió a otro a la cárcel y le debía solo 200.000 pesos. Entonces el rey se entera y va y entonces ahí literalmente el Señor termina en la parábola diciendo, cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho, fueron delante del rey. Dijo el rey, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Pongan atención a esto. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. De corazón a sus hermanos. Entonces, esto es lo mismo que Jesús dice en la oración. Si ustedes no perdonan, demuestran que no han entendido qué es el perdón. ¿Quién es Jesús? No entendemos que no damos a entender de que no sabemos lo que es vivir en la comunidad de los que han sido perdonados. Tremendo, ¿sí o no? O sea, no han entendido la identidad que Cristo nos da. Ahora, para finiquitar esto, el perdón, ¿qué no es el perdón? El perdón no es permanecer en relaciones o contextos de abuso de cualquier tipo. Eso no es perdonar. Y yo creo que esto solo muestra la forma tan horrible que nosotros tergiversamos la palabra de Dios. Amén. El maltrato de un hombre a una mujer, los insultos verbales de un padre a un hijo, insultos, no corrección, eso es otra cosa para la generación de cristal. Entonces, el perdón no es ignorar el daño que una persona nos hizo. Y voy a cerrar ya con eso les había dicho, pero yo cierro cuando no cierro cuando terminemos. No voy a dejar fiemi, ¿sí? Y se pueden a fiemi. Bueno, el perdón no es ignorar lo que una persona nos hizo, ¿saben? De hecho, Jesús nos pide que hablemos con la persona lo que sucedió. Jesús nunca dice, si tú perdonas, ignora, dejemos que el tiempo cure las heridas. No, eso no dice la Biblia. Dice, ve con la persona, háblalo, hazle saber lo que hizo. Primero en privado, luego con testigos y luego la comunidad para comunicar que no es aceptable el daño que esa persona está cometiendo. Ahora, yo quiero que pensemos en lo siguiente, el siguiente paso del círculo, ¿no? Primero le dice, habla con la persona, pero me llama también la atención porque si bien sabemos que el punto que todos quisiéramos es que al hablar con la persona se arreglara la relación y hubiera un perdón verdadero, ¿no? Creo que es el fin de lo que Jesús está buscando, pero usted y yo ya nos conocemos, ¿o no? Entonces Jesús entiende esto y yo veo que el siguiente paso es un círculo de seguridad que se va ampliando. Te das cuenta que al hablar a esta persona y decirle, tú me hiciste daño, me lastimaste, y la persona no oye, Jesús dice, nunca vuelvas a estar a sola con esa persona.
pero no lleves gente que esté a tu favor, sino testigos que estén neutros. No apoyan a la persona, pero tampoco a ti. Van a ser neutros al escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Pero Jesús amplía el círculo de seguridad y se va ampliando. Primero vas solo, luego te das cuenta que la situación no es seguro, entonces llamas a alguien. Jamás vuelves a estar a sola con esa persona. Lleva 2 o 3 testigos más. Y si eso no funciona, nos pide que ampliemos aún más el círculo y que no nos relacionemos más con esta persona. Y sé que muchos diríamos: listo, ya tengo el pase de parte de la palabra de Dios y de Jesús para no volver a hablar con esta persona. Espérenme, porque no es tan sencillo. Sí, yo también lo pensé. Entonces, ¿podemos perdonar y aún así tomar estas medidas? Sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿yo puedo perdonar y aún así tomar las medidas de no volver a hablar con esta persona? Yo sé, muchos ya estamos calculando bíblicamente. Pilatos, no, señores. Para poder entenderlo, estos pasos tienen que ver con pónganme mucha atención, mis hermanos, porque no quiero que nos confundamos. Estos pasos tienen que ver con la reconciliación, mas no con el perdón. Medítenlo. El perdón es pero la reconciliación es de acción. Esto nos muestra que para Jesús el perdón y la reconciliación, las cosas son diferentes. Exactamente. Pero sabemos cómo somos nosotros. Usted sabe cómo es usted y yo sé también cómo soy yo. Y la reconciliación no va a llegar a buenos ideales, ¿o no? Somos tercos, somos orgullosos. Tenemos unas inclinaciones bien raras a veces con respecto a la reconciliación. Y Jesús dice: eso le hará mi Padre Celestial a ustedes que se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Y al final de la parábola y de las palabras de Pedro, Jesús dice: el perdón es una actitud ¿de qué? De aquí, del corazón. Y eso tiene que darse de una forma genuina, es lo que Jesús nos está pidiendo. Entonces la pregunta sería: ¿qué sería perdonar de corazón a una persona, no? Entonces, ¿qué es perdonar a una persona de corazón? Yo, Luis, lo podría deducir de esta manera: es negarme a tratar a esa persona que me hizo daño como si me debiera algo, o sea, a fie de mí, dejarlo en la libertad. No dejar que me dañe ese mismo daño y no dejar que me defina el daño que me hicieron. Eso es perdonar de corazón. Ahora, el ideal bíblico sería que al afrontar la situación paguemos o que la persona pague el daño que cometió, la reconciliación. Pero si la persona no hace eso, no hay reconciliación. ¿Cuál debe ser mi actitud? Es no reducir a esa persona a la humanidad del daño que me causó. Amarla, literalmente. Hay una historia que me pareció muy relevante, y es que en el 2015 en Charleston cuentan de un tiroteo. Un hombre entra a una comunidad cristiana de fe y ellos estaban estudiando la Biblia, y el asesino entra y dispara a quemarropa a personas dentro del recinto. Eventualmente las asesina. Él fue acusado de asesinato, homicidio, y obviamente está pagando por lo que hizo. Lo increíble es que una señora familiar de una de las personas que fallecieron en aquella iglesia, que murió, fue a la audiencia y pide el permiso para poder hablar frente a todos. Su nombre es Nadine Kohler, y ella dice lo siguiente. Esto es traducido, ¿no? ¿Viniste a una iglesia de seguidores de Jesús? Quiero que sepas que arrebataste vidas muy valiosas, personas que nunca más volveremos a ver. Pero si Dios te perdonó, yo te perdono. Entonces, yo pienso que solo el Espíritu de Dios puede lograr algo así en nosotros, mis hermanos, un perdón de corazón. Solo el Espíritu Santo. Yo creo que cuando Jesús habla de perdonar, no nos habla de no desearla, nos está hablando de no desear la muerte de esa persona. Insultos, no solo matarlos, sino nuestros insultos, la manera en la que nos referimos de ellos. Es no desear que le suceda algún mal a esa persona, y llegar al punto de tener una compasión de esa persona
y que esa persona descubra lo que hizo y encuentre el perdón de Dios. Amén. Ese es el perdón de corazón al que nos está invitando el Señor Jesús el día de hoy. Listo. Amén. No puedo seguir, nos falta líbranos del mal, pero no puedo seguir. Ay, yo al estudiar esto solo digo, Señor, ten misericordia de nosotros. Estamos muy mal. O sea, de verdad, siéndonos honestos, Señor, necesitamos ayuda, ¿o no? Oremos. ¿Le parece? Póngase de pie conmigo y oremos y nos despedimos en esta mañana. Padre bueno, Padre nuestro, tú todo lo ves y todo lo entiendes, y en el perfecto reino tuyo, Señor, donde todo es perfecto, a ese Dios acudimos, a ese Padre nuestro acudimos. Nosotros todavía estamos aquí en la tierra, Señor, donde nada de eso nada es perfecto, Señor. Ideales hay muchos, pero no hay nada de esa perfección. Y hoy queremos orar a ti, Señor, porque parte de lo que tu Hijo amado Jesús nos expresó de que se haga tu voluntad, que los deseos de tu corazón se cumplan, tiene que ver con nosotros. Y si bien aprendimos del tema de depender diariamente de ti, hoy aprendimos del perdón, Señor. Nuestras deudas, pecados, transgresiones, Señor, todo, nuestras iniquidades, todo, Señor, lo que cargamos, lo pagaste tú en la cruz y estamos libres. Pero también el perdón del que nos habla tu palabra, Señor, es precisamente de la liberación, no solo nuestra, sino la libertad que le damos a los otros. Ahora, Señor, yo sé que en muchos de nosotros está en nuestra mente rondando el tema, yo no volví a hablar, yo ya no me relaciono, yo ya no tengo que ver. Y yo creo que, Señor, es confrontante leer tu palabra y ver cómo tú claramente nos dices que hay un orden de reconciliación según tu palabra, no a nuestra manera, a tu manera, Señor. Pero qué difícil es lidiar con tener que hablar con esta persona, qué difícil, Señor, es volver a caminar en el recuerdo de los daños que se cometieron, Señor. Pero yo te pido hoy, Espíritu Santo, que así como Nadine Coller en el 2015, Señor, nosotros podamos llegar a ese verdadero perdón de corazón que nos muestra tu palabra y ser obedientes al llamado de Jesús de la reconciliación. Eventualmente, si las dos personas son humildes, va a venir una gran resolución en la relación. Pero también sabemos que muchas veces las cosas no son así, Señor. Son un sueño y un anhelo, pero no siempre pasa. Por eso quiero pedirte en esta mañana, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Espíritu Santo, porque realmente es complicado la forma en la que nosotros vemos el mundo y la que nosotros definimos lo que es bueno y malo, y siempre termina haciéndole daño a otros, Señor. Yo te pido en esta preciosa mañana, ya tarde, Señor, que nos ayudes en nuestras relaciones personales, Señor, porque si es bien costoso y difícil, Señor, tener la humildad, Señor, de hablar las cosas, pero también es supremamente complicado tener que hablar con otros, Señor. Ay, Señor, al final de todo esto solamente ayúdanos, Señor, a volver a ese correcto entendimiento de tu palabra, para entender que necesitamos caminar no solo en la libertad que tú nos das, sino también darle la libertad a otros por lo que nos han hecho, Señor. Ayúdanos, Señor, porque aquí todos o sonreímos, aprendemos, tenemos muy buena información del perdón, pero a la hora de la verdad, de afrontar las situaciones y las relaciones con la persona, eso es otra cosa. Y a eso es lo que hoy apelo, Señor, pidiéndote, Espíritu Santo, que nos ayudes para que podamos entenderlo y hacerlo de la manera correcta. Por favor, Señor, te lo pedimos. Y necesitamos, Señor, estar dispuestos a escuchar, pero también hablar las cosas de manera correcta, Señor, hacerlas como tu palabra nos dice, Señor, nunca buscando gente para que nos apoye, sino más bien gente sabia que nos aconseje a la hora de decidir o hablar, Señor, de las situaciones o la manera en la que nos comportamos, Señor. Y al final del día, a veces vemos los reflejos en tu palabra de lo que hizo el pueblo de Israel, y realmente solo reflejan lo que somos nosotros. La acumulación de nuestras deudas, pero también la libertad que trae Jesús para pagar estas mismas deudas que nosotros nos labramos con nuestras propias acciones, Señor.
Ayúdanos, Señor Jesús, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Y por eso oramos de esa manera. Padre nuestro, tú estás en el cielo perfecto, yo estoy en la tierra imperfecta, Señor. Que tu nombre sea conocido como santo a través de la manera en la que yo me comporto, Señor. Que tú tengas una fama de santo a través de la forma en la que yo hablo y vivo, Señor. Te pido, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Como se hacen las cosas en el cielo, que de esa misma manera se hagan aquí, Señor, en mi vida, en la tierra en donde vivimos. Padre, oramos hoy para que el pan de hoy, dánoslo hoy, Señor, para que aprendamos a ser dependientes de ti, Señor, y no dependientes de nuestras capacidades, Señor. Y Padre, perdona, Señor, nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor.